hermanos, nos vamos a arrodillar y vamos a confesarnos a nuestro Padre Celestial. Oh Señor, ven a escribir tus palabras en nuestro corazón y en nuestra mente, mi amante Dios. Solo tú puedes salvarnos, Padre. Solo tú, Señor. Solo de ti nos vamos a agarrar, Señor. Como a tus criaturas nos vamos a colgar, Señor, de tus santos pies, de tus vestiduras santas, Señor. Porque en ti, Señor, confiamos. Y en ti, Señor, está nuestra vida. Siempre estamos cayendo y tropezando, Señor. Pero pedimos perdón. Perdónanos, Señor, de nuestras culpas, de nuestros malos caminos, de nuestras malas palabras, de nuestros malos pensamientos, de las cosas malas que hacemos, Señor. Ten misericordia, oh amante, Dios bendito Jesús, mi Rey, Señor Jesucristo, amante Dios. Oh Señor, también te pedimos, Padre Santo, por toda esta humanidad del mundo, aquellos que corren, Señor, tras de las doctrinas falsas. Te pedimos por este pueblo, Señor, por estas mentes, Señor, que solamente hay a veces la mente. Señor bendito, te pedimos también, Señor, por toda esta juventud, por toda esta juventud, por toda esta niñez, Señor. Tráelo, Señor, al camino tuyo. Llámalo, Señor, que no se pierda, mi amante Dios. Oh, danos, Señor, fuerza, y danos mucha fuerza y salud, Señor, para seguir predicando tu santo evangelio. De verdad, Señor. Bendito seas, Padre, por las autoridades de este pueblo y por todo de nuestro país, especialmente, Señor, que ya se avecinan, Señor, como si se jalaran un cordón cada uno, Señor, el que puede jalar más. Solo tú eres el dueño de ese cordón, Señor, y tú sabrás, Señor, darles al merecedor. Oh amante Dios bendito, en tus manos estamos, Señor, las naciones del mundo y todos los pueblos, mi amante Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Padre mío. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Entonces, hermanos, no excederse tampoco en que sea marido y mujer, porque Dios nos hizo, pero no hizo para fornicar en el pecado, hermanos. Por eso dice, de carne y de espíritu, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, hermanos. Amén, hermanitos. Amén, amén, hermanitos. Miren lo que nos habla el Señor ahora, de lo que nos ha dicho, somos templo del Dios viviente. Vamos a Isaías ahora. Vamos, busquemos en profecías, en Isaías 49. En el capítulo 49 y el versículo 8. Y el versículo 8. Miren cómo está ahora en profecías. Miren lo que dice. 8. ¿Qué dijo el Señor? Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tu oído, porque sabía que, siendo desleal, habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde, ¿desde dónde? ¿Desde dónde lo llamó rebelde? Desde el vientre de la madre. Desde el vientre. Fíjense lo que le dijo. Ani, ustedes pueden seguir leyendo porque dice, Dios reprende la infidelidad de Israel, de los infieles, de los que no obedecen sus mandamientos de su ley, del Señor.
porque no quieren escudriñar su palabra, porque no quieren obedecer, porque el Señor es directo con sus palabras. Por eso, porque no quieren obedecer, por eso dicen, no, con ese libro no, para ti está bien, pero no yo, ya será más después voy a leerla, más después ya leeré, pero ahora no. ¿Cuándo? ¿Qué dice el Señor que nos terminó de decir, hermanos? Miren lo que dice en su palabra del Señor, como dice, si nunca lo habías oído, por eso le dice el Señor ahí, ¿ya? ¿Han entendido lo que dice? Y les dejo para que ustedes lo que dice el Señor aquí en su palabra de Dios. Vamos a Hechos. Ahora sí, nuevamente hacia atrás. A Hechos. Vamos a Hechos en el capítulo 16 y el versículo 23. Capítulo 16 del libro de Hechos. Y en el versículo 23, hermanos, versículo 23. Dice la palabra de Dios así, dice así. Después de haberles azotado mucho, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Miren lo que les dijo. Y ustedes pueden seguir por ellos, dice, encarcelados en Filipos. Miren lo que dice ahí. Miren lo que les dijo. Pero vamos, les voy a leer, a ver, es lo que nos manda el Señor. Porque les digo así. En el versículo que les voy a leer, del 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿Ve? Miren lo que dice. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Miren lo que les dijo el Señor a aquellos que se rebelaron contra el Señor. Miren lo que dice, que aquellos incrédulos. Miren lo que dice. Vamos a Primera de Corintios. Sí, capítulo 16. Vamos a ver qué dice en el versículo 16, hermanos. Capítulo 3 y versículo 16. ¿Qué dice la palabra? Voy a leerles. ¿Qué dice el Señor? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos nosotros para el Señor? ¿Qué somos? El templo. ¿Y cómo pues entonces ensuciamos un templo, hermanitas? ¿Cómo hacemos las cosas malas que dice el Señor? ¿Cómo ensuciamos si nosotros somos semejanza a Cristo Jesús? ¿Por qué ensuciamos entonces este cuerpo? ¿Por qué ensuciamos si somos su cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, hermanitos? Con todas las cosas malas, hermanos. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros. Santo, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hermanos, ¿somos el templo de Dios o no? Vamos ahora, ¿qué nos dice en Levíticos? Vamos ahora a profecías. A Levíticos en el capítulo 26 y el versículo 12. A Levíticos, profecías, vamos. Lo que está escrito proféticamente son para los postreros días, que son ahora, en estos tiempos, hermanos. El que no se arrepiente en estos tiempos. Levíticos en el capítulo 26, hermanos. En el capítulo 26 y el versículo 12, miren lo que dice la palabra de Dios. Pero yo les voy a leer
dice el versículo 11, dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. En el versículo que nos manda el Señor, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y vosotros seréis mi pueblo. ¿No quieren ser el pueblo de Dios? ¿De quién quieren ser el pueblo? Entonces andemos en la presencia de Dios. Miren lo que dice, por eso dice, y andaré, dice, entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no, dice, para que fuesen sus siervos, y rompí las coyuntas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Con el rostro qué? Erguido, con el rostro erguido, porque era nuestro Dios, es nuestro Dios, nuestro Creador. Vamos a Ezequiel, estamos en profecías. Vamos a Ezequiel, ¿qué nos dice en el capítulo 33? Ezequiel, hermanos. Busquemos, está, y el versículo 27, Ezequiel 37, hermanos. 37 y el versículo 27 dice la palabra de Dios, dice, pero yo les voy a leer, dice el versículo 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto de perpetuo, y será con ellos, y los estableceré, y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dice, estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos serán, y dice, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre, para siempre. Verán ustedes, veremos aquellos que quedan cómo tienen que sufrir en esta vida todavía, lo que sufren, hermanos. Amén, hermanitos. Amén, hermanitos. Vamos a Isaías, en el capítulo 52 y el versículo 11. Estamos en profecías. Todo lo que fue profético y dicho sus palabras de Dios, dijo para los postreros días, para ahora, para estos tiempos, en el capítulo 52 y el versículo 11, 52, hermanos, y el versículo 11. Yo les voy a leer, dice el versículo 10, dice, Jehová desnudó, miren lo que dice el versículo 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Y en el versículo 11, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Hermanos, den la palabra del Señor. ¿Por qué no guardamos sus palabras que nos dice? ¿No quieren vivir para siempre, hermanos? ¿Quieren morir y quedarse en ceniza? Pero antes de todo van a padecer mucho todavía, mucho. Padecerán en esta vida, padecerán mucho. Y después los 1000 años que estarán bajo del dominio de Satanás, hermanos. Amén, hermanitos, amén. Samuel está en profecías, 2 de Samuel, hermanos. ¿Ven? Él no puede llevarnos por un camino equivocado, porque Él estará atento para llevarnos por el camino que Él quiere que nosotros sepamos. Samuel, 2 de Samuel, ya está después de Reyes, hermanos, después de Reyes, 2 de Samuel, está después de Reyes. Ahí está, ¿ven? 2 de Samuel. Está después de Reyes, en el Antiguo Testamento. En el capítulo
2 de Samuel, el capítulo 7 y el versículo 14. Capítulo 7 y el versículo 14. ¿Ven? Miren cómo el Padre Celestial, no te puedes equivocar, hijita. No, regresa. ¿Ven? Qué amoroso es el Padre, qué amoroso nuestro Diosito precioso, ¿no? Qué lindo que es. Qué amoroso. ¿Ves? Ya han encontrado 2 de Samuel en el capítulo 7 y el versículo 14. Pero yo les voy a leer, dice el versículo 12. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, y yo te levantaré después de ti, yo levantaré después de ti a una de tus linajes, del cual procederá, dice, de tus entrañas, y afirmaré su reino, Y dice en el versículo 13, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y en el versículo 14 que nos manda la palabra de nuestro Dios, yo le seré por padre y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara, dice, con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Él castiga a aquellos que se burlan, aquellos que vituperan contra el Señor, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Muy bien. Vamos ahora a Primera de Crónicas. Ahí estamos en profecías. Primera de Crónicas, para que así entendamos la palabra de vuestro Creador. En el capítulo 17 y el versículo 13. Dice la palabra de Dios, yo les voy a leer desde el versículo 12. Dice, él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros acá, hermanitos? Edificamos su casa del Señor y pensamos hacerle su casa de vuestro Dios, y la casa está dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, de vuestro Dios. ¿Y qué dice el Señor? Y dice yo, y yo confirmaré su trono, ¿dónde? Eternamente, que viviremos eternamente con Él. ¿Quieren vivir, hermanos, eternamente con nuestro Creador o no? Sí. ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿No tienen esa emoción? ¿No quieren vivir con Él eternamente, hermanitos? Ni que nos veamos eternamente, porque dice que estaremos ahí jóvenes eternamente. Todo lo viejo quedó y lo nuevo estará con el Señor, hermanos. Miren lo que dice. Vamos a la palabra a ver qué nos mandó el Señor. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes ¿de qué? Antes de ti. Como le quité a aquel que fue antes de ti. Dice, mire lo que dice el Señor. Pacto de Dios con David. Ese titula el título del capítulo. Ustedes pueden seguir escudriñando, hermanos. Ustedes pueden seguir escudriñando la palabra de vuestro Dios. Vamos ahora a 2 de Corintios. 2 de Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 13. 2 y el versículo 13, hermanos. Dice la palabra del Señor. Pero yo les voy a leer desde el versículo 12. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, miren qué hermosura. Oh Padre, cuánto te amo. Miren cuando dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta, dice, en el Señor. Dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito así. Despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Quién estaba diciendo eso? Era su apóstol, su escogido, Pablo es el que estaba, porque es el que llevaba también después de nuestro Señor Jesucristo, después de que Él se ha ido al cielo,
Él llevó el Evangelio más que todos los apóstoles por el mundo. Él llevó el Evangelio predicando la salvación, predicando que Él era el Cristo vivo, viviente, a quien tenemos que darle cuenta de nuestros actos y de nuestros pecados. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Ven como dice la palabra de vuestro Dios, hermanos. Miren, para el día, vuestro Dios, porque ese no es nuestro estudio. Era nuestro estudio que nosotros tenemos que seguir. ¿En dónde? En San Mateo. Pero vuestro Dios es el que manda, Él es el que ordena y yo obedezco. Pues Él dice, aquí tienes que hablarles, aquí, porque Él sabe lo que me ocurre, Él sabe lo que hay en mi mente, Él sabe lo que hay en mi corazón, y Él es el que dirige las palabras para que ustedes la oigan, hermanos. Estas es las palabras, porque no es donde nosotros teníamos que seguir nuestros estudios, hermanos. Lo saben bien. Pueden ustedes subrayar lo que nos ha hablado y pueden volverlo a escudriñar. Vuelvan a repetirlo, vuelvan a buscarlo, hermanos. Y donde nos ha mandado, escudriñen también esos lugares y verán de esas páginas lo que dice vuestro Creador, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Hermosura es la palabra de Dios. Es decir, cuando el Señor nos habla y si nosotros ponemos oído al oír sus palabras, si nosotros ponemos al oír para entender, entendemos las palabras. Pero si no ponemos el oído, ni tampoco la mente ni el corazón, ¿cómo vamos a entender entonces sus palabras para aprender a obedecer? Así, hermanos, así únicamente. Pero nosotros como la humanidad no entiende las palabras de Dios, dice, sí pasó terremoto en tal parte, y dice que se ha abierto la tierra y se han muerto, han desaparecido. Solo queda la palabra, pero no tienen el entendimiento que dice el Señor. Apartaos de lo malo, andemos en sus preceptos, obedezcamos sus mandamientos de su ley, porque si no también seremos tragados, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Hermanos, a veces digo yo, no sé, pero la verdad es que el Señor nos ha hablado más que directo. Ahora nos ha hablado el Señor, porque nosotros teníamos que seguir nuestros estudios en San Mateo, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Por todo lo que nos habla vuestro Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ver, hermanos, aquí. Vamos a ver el Señor, ¿qué nos dice? Porque yo no es que haya hecho estas cosas. Yo no sé por qué el Señor querrá que nos hablará de esta manera. No sé, Él es el único que sabe que nos habla de esta manera. A ver, el Señor nos dice así, en Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 28. Busquen sus Biblias. Dice, en el capítulo 8 y el versículo 28, más que vencedores. A ver, ¿qué nos dice el Señor? A las hermanitas que no estén ahí, por favor, pónganle sus Biblias en los capítulos que está mandándonos el Señor. En el capítulo 8 y el versículo 28. Dice la palabra de Dios, más que vencedores, es lo que nos habla el Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Miren lo que nos habla. Hoy día sí el Señor nos está hablando directamente, hermanos. Dice así el Señor, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo,
¿A qué hijo se estaba refiriendo el Señor Dios? A nosotros. ¿A qué hijo? A la imagen de su hijo, ha dicho la palabra. ¿A qué hijo, hermanos? ¿A qué hijo? Vamos a ver qué nos dice para que entiendan. Dice, a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quién es el primogénito entre todos los hermanos del mundo? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no, dice, el que no es, dice, escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como dice, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién no ha escatimado para dar su precioso hijo por los pecadores? ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes darían a uno de sus hijos, si el Señor le dijera, entrégame a tu hijo, así como le dijo a Abraham, le dijo, lleva la leña y prepara para el holocausto y entrégame a tu hijo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Obedeció o desobedeció? Obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque tenía fe en el Señor. ¿Creía en Él o no? Sí. Porque creía en Él y tenía fe y obedecía. Pero el ser humano no obedece en la tierra. No. ¿Por qué? Por eso es que le pidió y le obedeció. Por eso es que tenemos que entender, por eso que dice, ¿y qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Dijo acá, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿A quién glorificó? Porque creyeron en quién? Creyeron en Dios. ¿Y Dios quién es? ¿Quién es Dios? Nuestro Señor Jesús. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que cree en el Padre, cree en el Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre, conoce al Hijo. ¿Ya ven, hermanos? ¿En cuál, dónde está que no entienda la palabra del Señor? ¿Y qué dijo entonces? Dice así, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará también con Él todas las cosas? Nos dará con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que dice, el que además está a la diestra de Dios. El Señor murió y resucitó, ¿o no? Sí. Ya. ¿Dónde está? Ahora está arriba en el cielo. ¿A la diestra de quién? A la diestra de Dios Padre. A la diestra de Dios. ¿Y qué quiere decir diestra? Que está en el trono, Y el trono. con un trono más al lado de su Padre. Ahí está. Él solamente está recibiendo todas las tardes del ángel que está escribiendo en el libro de todos sus hijos aquí en la tierra, buenos y malos.
llevándole allá, y el nuestro Señor Jesucristo para ver y interceder ante el Padre Celestial para el día del juicio, antes que se cierren los libros, hermanos. Para que entendamos la palabra de Dios. Miren lo que dice entonces la palabra de Dios. Dice así: el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, hermanos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Hermanos, no digan todavía. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Miren lo que dice: tribulaciones, o angustias, o persecuciones, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Cómo está escrito? Miren, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará? Miren, la palabra separar.